Dicen que Elena debía esconder su rostro toda la vida, pero en la cima de una montaña, con una cicatriz y un rifle en las manos, se convirtió en la mujer que nadie pudo volver a humillar. Esta no es una historia de plata bajo la tierra, es una historia de dignidad que nació en lo más alto. En el pequeño pueblo de Valle Seco, todos conocían el nombre de la familia Romero. El negocio del señor Romero era el más grande del lugar. Vendía herramientas, telas, semillas y armas. Su tienda estaba en el centro del pueblo, frente a la plaza principal. Era un hombre respetado, fuerte y siempre bien vestido. Pero detrás de la tienda, en una habitación oscura y llena de polvo, vivía alguien que casi nadie veía. Su hija. Se llamaba Elena. Cuando Elena tenía 7 años, un incendio destruyó parte de la antigua casa familiar. Las llamas se extendieron rápido. Mientras todos corrían hacia la salida, Elena regresó para salvar unos libros que amaba. El fuego marcó su rostro para siempre. Desde la frente hasta la mejilla izquierda, su piel quedó diferente. Roja, irregular, visible. No podía esconderlo por completo. En el pueblo comenzaron los murmullos. Algunos niños la miraban con miedo. Algunas mujeres susurraban que era una señal de mala suerte. Nadie hablaba con crueldad directa, pero el silencio decía más que las palabras. Su padre dejó de presentarla ante los visitantes importantes. Cuando alguien de fuera llegaba a la tienda, él ordenaba que Elena permaneciera atrás. «Quédate donde no te vean», le decía con voz fría. Elena aprendió a obedecer. Ella era inteligente. Sabía leer y escribir mejor que muchos hombres del pueblo. Llevaba las cuentas del negocio con precisión. Nunca cometía errores en los números. Pero su padre no valoraba eso. Para él, una hija debía ser hermosa para traer orgullo o alianzas útiles. Sus 2 hermanas mayores ya estaban casadas con hombres ricos del valle. Ellas visitaban la tienda vestidas con telas finas y sonrisas perfectas. Nunca se quedaban mucho tiempo. Elena las observaba desde la sombra. Con el paso de los años, dejó de mirarse en los espejos. Se cubría con un pañuelo cuando salía a la calle. Caminaba rápido. Bajaba la mirada. En las noches, cuando la tienda cerraba, ella se sentaba junto a una pequeña lámpara y leía en silencio. Historias de viajes lejanos, de tierras abiertas, de personas que comenzaban de nuevo lejos de quienes los juzgaban. Soñaba en silencio. Pensaba que algún día tal vez podría irse. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero dentro de su pecho vivía una pequeña esperanza que su padre nunca logró apagar. Una tarde de otoño, cuando el viento bajaba fuerte desde las montañas, un hombre desconocido entró en la tienda. Era alto. Mucho más alto que cualquier hombre del pueblo. Llevaba un abrigo grueso de cuero oscuro. Sus botas estaban cubiertas de polvo del camino. Su mirada era seria, pero no cruel. Elena escuchó la puerta abrirse desde la habitación trasera. Su padre salió a recibir al visitante con una sonrisa interesada. El hombre se llamaba Apache. Venía de las montañas altas. Vivía solo, lejos del valle. Traía pieles para intercambiar por provisiones. Mientras los 2 hombres hablaban, Elena sintió algo extraño. No sabía por qué, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Apache no hablaba mucho. Su voz era profunda y tranquila. No parecía un hombre que buscara aprobación. Tampoco parecía un hombre que tuviera miedo. En un momento, mientras su padre contaba monedas sobre el mostrador, Apache levantó la mirada hacia el fondo de la tienda. Hacia el lugar donde estaba la cortina que separaba la habitación trasera. Por un segundo, Elena sintió que aquellos ojos la habían visto. No con burla. No con rechazo. Solo con curiosidad. Elena no sabía que ese instante cambiaría el rumbo de su vida. Aún no sabía que el hombre de las montañas no había bajado al pueblo solamente por comercio. Y no sabía que su padre, en ese mismo momento, estaba calculando algo mucho más grande que una simple venta. El destino ya estaba en movimiento. Y Elena todavía vivía en la sombra. El viento seguía soplando fuerte cuando el hombre de las montañas terminó de colocar las pieles sobre el mostrador. Eran gruesas, limpias y de gran calidad. El padre de Elena las examinaba con ojos calculadores. Apache no parecía interesado en el dinero. Solo pidió harina, sal, café, cartuchos y tela resistente. Mientras hablaban, el padre observaba cada movimiento del visitante. No era un hombre común. Tenía fuerza, presencia y una calma que imponía respeto. Vivía solo en las montañas altas, lejos del pueblo y de sus reglas.
Después de un momento de silencio, Apache habló de nuevo. Dijo que necesitaba algo más. Dijo que la vida en la montaña era dura. Que el invierno llegaba temprano. Que una casa grande no debía estar vacía. Dijo que necesitaba una esposa. El padre dejó caer una moneda sobre el mostrador. Por un segundo fingió sorpresa. Pero dentro de su mente, los pensamientos corrían rápido. En el pueblo no había muchas mujeres solteras. Y ninguna aceptaría vivir aislada en las montañas. Menos aún con un hombre tan reservado. Entonces sus ojos se movieron lentamente hacia la cortina del fondo. Elena estaba detrás, escuchando. Su corazón comenzó a golpear con fuerza contra su pecho. El padre bajó la voz. Dijo que tenía una hija. Dijo que era trabajadora. Que sabía cocinar. Que no se quejaba. Que podía soportar la vida difícil. Pero también dijo algo más. Dijo que su rostro estaba marcado. Que ningún hombre del pueblo la quería. Que era una carga. Elena sintió que el aire desaparecía de la habitación. No era una conversación sobre matrimonio. Era un intercambio. Un negocio. Apache guardó silencio. No mostró emoción inmediata. No sonrió. No hizo preguntas innecesarias. Solo pidió verla. El padre levantó la voz. Ordenó que Elena saliera. Sus manos temblaban cuando apartó la cortina. Caminó despacio hacia el mostrador. Mantuvo la mirada baja. Sabía lo que vendría. Lo había vivido antes. Levanta el rostro, ordenó su padre. Elena respiró profundo. Quitó el pañuelo que cubría parte de su mejilla. Levantó la cabeza. Esperó la reacción. El rechazo. El gesto de incomodidad. Pero no llegó. Apache la miró con atención. No con lástima. No con sorpresa exagerada. Solo observó. Sus ojos no se detuvieron en la cicatriz. Miraron todo su rostro. Miraron sus ojos. El silencio fue largo. El padre comenzó a incomodarse. Entonces Apache habló. Dijo que estaba de acuerdo. Dijo que partirían al día siguiente. Así, sin promesas. Sin palabras suaves. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La boda ocurrió esa misma tarde en la oficina del juez del pueblo. No hubo música. No hubo flores. Solo papeles firmados y testigos aburridos. Elena repitió las palabras del juramento con voz baja. No sabía si sentía miedo o vacío. Apache permaneció firme a su lado. Cuando salieron del edificio, el sol comenzaba a caer detrás de las montañas. El padre no abrazó a su hija. Solo estrechó la mano de Apache. Era un trato cerrado. Esa noche, Elena preparó una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. 2 vestidos simples. Un libro viejo. Una manta ligera. Miró por última vez la habitación trasera donde había pasado casi toda su vida. No había lágrimas. Solo una sensación extraña. Tal vez tristeza. Tal vez libertad. Antes del amanecer, Apache esperaba afuera con 2 caballos. El pueblo aún dormía cuando dejaron atrás las primeras casas. Elena no miró hacia atrás. No sabía qué clase de vida la esperaba en las montañas. Pero algo dentro de ella comprendía que quedarse habría sido peor. Mientras el pueblo desaparecía en la distancia, el silencio entre ellos no era pesado. Era incierto. Y el camino hacia lo desconocido apenas comenzaba. El camino hacia las montañas no era fácil. Durante las primeras horas, el sendero era amplio y polvoriento. Pero poco a poco se volvió estrecho y empinado. Las ruedas de los carros no podían pasar por allí. Solo caballos acostumbrados a la altura. Elena montaba en silencio detrás de Apache. No hablaban mucho. El viento golpeaba su rostro y movía su pañuelo. Ella lo sostenía con fuerza, más por costumbre que por necesidad. Miraba la espalda de su esposo. Era ancha, firme, recta. No parecía un hombre que dudara. No parecía alguien que necesitara aprobación. Pero ella todavía no sabía quién era realmente. Había escuchado historias sobre hombres que vivían aislados. Algunos eran violentos. Otros eran extraños. Algunos desaparecían en la montaña para huir de la ley. Elena no sabía si Apache escondía algo oscuro. El sol bajaba cuando decidieron detenerse por la noche. Encontraron un espacio protegido entre grandes rocas y árboles altos. Apache desmontó primero. Amarró los caballos con movimientos seguros. Sin decir nada, comenzó a reunir leña. Elena bajó con cuidado. Sus piernas estaban cansadas. El aire era más frío que en el valle.
Se quedó quieta unos segundos, sin saber qué hacer. Apache encendió el fuego con rapidez. Las llamas crecieron y dieron luz al pequeño campamento. El calor comenzó a rodearlos. Después sacó comida de una bolsa. Carne seca. Pan duro. Un poco de café caliente. No le pidió que sirviera. No le ordenó nada. Le entregó la comida en silencio. Sus manos se tocaron por un instante. Las manos de Apache eran grandes y ásperas. Pero estaban calientes. Elena se sentó cerca del fuego. Comió despacio. Observaba cada movimiento de su esposo sin que él lo notara. Apache no la miraba con insistencia. Miraba los árboles. Escuchaba el viento. Prestaba atención a los sonidos lejanos. Como si protegiera el lugar. Cuando llegó el momento de dormir, sacó 2 mantas. Una era gruesa y pesada. La otra más ligera. Apache colocó la manta gruesa junto al fuego y la empujó hacia Elena. Él se quedó con la más delgada. Elena lo miró confundida. No dijo nada. Se envolvió en la manta caliente y se acostó. El cielo estaba lleno de estrellas. Nunca había visto tantas. Durante la noche, despertó varias veces. El frío aumentaba. Pero el fuego seguía ardiendo. Apache se había levantado en silencio para mantenerlo vivo. Al amanecer continuaron el viaje. El segundo día fue más difícil. El sendero subía entre rocas grandes y árboles densos. El aire se hacía más fino. Elena respiraba con esfuerzo. En un momento, su caballo resbaló ligeramente sobre una piedra suelta. Antes de que pudiera reaccionar, Apache ya estaba a su lado, sujetando las riendas con firmeza. No la regañó. No mostró enojo. Solo aseguró el paso del animal y siguió adelante. Esa pequeña acción sembró algo diferente en el corazón de Elena. No era miedo. No era obligación. Era una pregunta. Tal vez este hombre no era como los demás. Cuando el sol comenzaba a caer, alcanzaron una meseta amplia. Desde allí se podía ver el valle a lo lejos, pequeño y silencioso. Y en medio de ese paisaje alto y abierto, se alzaba una casa de madera sólida. No era una cabaña improvisada. Era fuerte. Grande. Bien construida. Elena sintió sorpresa. Apache desmontó y se volvió hacia ella por primera vez en todo el día. «Estamos en casa», dijo con voz tranquila. Elena miró la puerta cerrada. Miró las ventanas limpias. Y por primera vez desde que salió del pueblo, sintió algo distinto al temor. Sintió curiosidad. El viaje había terminado. Pero la verdadera historia apenas estaba comenzando. Elena bajó del caballo lentamente. El aire en la meseta era más frío que en el valle, pero también más limpio. El viento no traía murmullos ni juicios. Solo silencio. Apache abrió la puerta de la casa y entró primero. Elena lo siguió con paso inseguro. Esperaba encontrar un lugar oscuro y desordenado. Pero no fue así. El interior era amplio. El suelo de madera estaba limpio. Había una mesa fuerte en el centro, estantes con frascos bien organizados y una gran chimenea de piedra en una de las paredes. Las ventanas eran pequeñas, pero dejaban entrar suficiente luz. No era un lugar de abandono. Era un hogar preparado para resistir. Elena dejó su pequeña maleta junto a la puerta. No sabía dónde colocar sus cosas. Apache encendió el fuego sin prisa. Luego señaló una habitación pequeña en el fondo. «Ese espacio es tuyo», dijo con calma. No dijo nuestro. No dijo mi casa. No dio órdenes. Solo habló con respeto. Elena caminó hasta la habitación. Había una cama sencilla con mantas gruesas. Una pequeña mesa junto a la pared. Una silla. Nada más. Pero tampoco faltaba nada esencial. Mientras ella observaba en silencio, Apache salió nuevamente hacia el exterior. Escuchó el sonido de herramientas. Golpes de hacha. Movimiento constante. Elena respiró profundo. Se quitó el pañuelo del rostro. Nadie la estaba mirando. Nadie la estaba obligando a cubrirse. Por primera vez en muchos años, su piel quedó expuesta sin miedo dentro de un espacio compartido. Se acercó a la ventana. Desde allí se veía el valle lejano. Las montañas se extendían como guardianes alrededor de la casa. Pensó en su padre. Pensó en la tienda oscura. Pensó en las miradas que evitaban la suya. Ese mundo parecía distante. Cuando Apache regresó al interior, dejó un balde con agua limpia cerca de la puerta. «La leña está cortada detrás de la casa», explicó.
Mañana te mostraré dónde guardamos los alimentos. Elena asintió. No sabía qué decir. Preparó algo sencillo para la cena usando los ingredientes que encontró en los estantes. Mientras cocinaba, notó que todo estaba medido con cuidado. No había desperdicio. Cada herramienta tenía su lugar. Apache se sentó en silencio en la mesa mientras ella servía la comida. No exigió nada. No criticó. Comieron frente al fuego. La única música era el sonido de la madera ardiendo. Después de cenar, Elena recogió los platos. Cuando terminó, se quedó de pie, insegura. Apache la miró directamente por primera vez en la luz clara del interior. Su mirada pasó por su cicatriz. Pero no se detuvo en ella. No necesitas cubrir tu rostro aquí, dijo con voz firme pero suave. En esta casa no hay vergüenza. Elena sintió que su pecho se tensaba. Nadie le había dicho algo así antes. No respondió. Solo asintió despacio. Esa noche se acostó temprano. El cansancio del viaje pesaba sobre su cuerpo. Mientras cerraba los ojos, escuchó a Apache caminar una vez más por la casa. Revisaba puertas, ventanas, cerraduras. No por desconfianza hacia ella, sino para proteger el lugar. Elena comprendió algo pequeño pero importante. La casa no estaba aislada por miedo. Estaba aislada por elección. Y aunque todavía no entendía completamente al hombre que la había traído allí, comenzaba a notar que bajo su silencio no había crueldad. Había cuidado. La montaña era dura. Pero esa casa no era una prisión. Era una frontera nueva. Y Elena estaba comenzando a cruzarla. Pasaron varios días en calma. Apache salía temprano por la mañana. Revisaba cercas, traía leña, caminaba por los senderos altos. Elena se ocupaba de la casa. Ordenaba frascos, cocinaba pan, limpiaba herramientas. No hablaban mucho, pero el silencio ya no era incómodo. Una tarde el viento cambió. Se volvió fuerte, irregular. El cielo se oscureció antes de lo habitual. El aire tenía un peso extraño. Apache salió hacia el establo cuando escuchó un ruido inquieto entre los animales. Elena estaba dentro, doblando ropa recién lavada. Entonces llegó el sonido. Un grito agudo de cabras. Un golpe fuerte contra la madera. Y luego un rugido profundo. No era el viento. Era un depredador. Apache tomó su rifle y salió sin dudar. Elena se quedó paralizada un segundo. Su mente gritaba que cerrara la puerta y esperara. Pero recordó la manta gruesa que él le había dado la primera noche. Recordó que jamás la había humillado. Sin pensarlo más, corrió hacia el rincón donde había visto un arma más pequeña apoyada contra la pared. Era pesada. La sostuvo con ambas manos. Salió hacia el establo. El frío golpeó su rostro. El viento levantaba polvo y hojas secas. El ruido de lucha era claro ahora. Cuando empujó la puerta del establo, la escena la dejó sin aliento. Un puma grande estaba encima de Apache. El rifle había caído lejos. Apache sostenía una herramienta de madera entre él y las garras del animal. El puma gruñía con furia. Sus ojos estaban fijos en el pecho de Apache. Elena no gritó. Su mente cambió. La misma mente que llevaba cuentas exactas en la tienda ahora calculaba distancias. Se apoyó contra la puerta para sostener el arma. Esperó. No podía disparar sin riesgo. El puma levantó su cuerpo para atacar de nuevo. Ese fue el momento. Elena apretó el gatillo. El sonido fue ensordecedor dentro del establo. El retroceso casi la hizo caer. El humo llenó el aire. Cuando la visión volvió, el animal estaba inmóvil sobre la paja. Apache respiraba con dificultad en el suelo. Tenía un corte profundo en el brazo. Elena dejó el arma y corrió hacia él. No te muevas, dijo con firmeza. Era la primera vez que su voz sonaba así. Firme. Segura. Lo ayudó a levantarse. Lo sostuvo por el hombro y lo llevó hacia la casa. Una vez dentro, cerró la puerta con fuerza. Sin perder tiempo, buscó tela limpia. Agua caliente. Una aguja gruesa que había visto guardada entre herramientas. Apache la observaba en silencio mientras ella limpiaba la herida. No apartó la mirada. Elena cosió la piel con cuidado. Sus manos no temblaban. Terminó de vendar el brazo y respiró profundo. Apache la miró diferente ahora. No como a una mujer frágil. No como a alguien que necesitaba protección constante. Sino como a alguien capaz. Me salvaste la vida, dijo con voz baja. Elena bajó la mirada.
Hice lo necesario, respondió. Hubo un momento de silencio. Entonces Apache caminó hacia la pared trasera de la casa. Presionó una parte de la madera que Elena nunca había notado. La pared se abrió lentamente. Detrás había una habitación oculta. Y dentro, sentado en una pequeña cama, estaba un niño. Un niño de unos 5 años. Y a su lado, un perro grande, atento, vigilante. Elena comprendió que la montaña guardaba más secretos de los que imaginaba. Y que su vida acababa de cambiar otra vez. Elena permaneció inmóvil frente a la habitación secreta. El niño no se movía. Sus ojos eran grandes, oscuros, atentos. No había curiosidad en ellos. Había vigilancia. El perro estaba sentado junto a la cama, firme como una estatua. Su cuerpo era fuerte. Su mirada seguía cada paso de Elena sin parpadear. Apache habló primero. Él se llama Mateo, dijo con voz más suave de lo habitual. Elena miró al niño con cuidado. No se acercó demasiado. No intentó tocarlo. Es mi hijo, añadió Apache. El silencio dentro de la habitación era más profundo que el de la montaña. Elena sintió algo romperse dentro de su pecho. No esperaba eso. No esperaba que Apache fuera padre. No esperaba que hubiera un niño escondido detrás de la pared. Su madre murió hace 2 años, continuó Apache. Un incendio en nuestra antigua casa, más abajo en el valle. Elena sintió un frío distinto recorrer su espalda. Fuego. Otra vez el fuego. Desde ese día, él no habla, explicó Apache. Elena dio un paso adelante lentamente. Se arrodilló para quedar a la altura del niño. No sonrió exageradamente. No dijo palabras dulces vacías. Solo señaló su propia mejilla marcada. Yo también sobreviví a un incendio, dijo en voz baja. Mateo no apartó la mirada. El perro emitió un sonido leve, pero no se movió. El dolor no desaparece rápido, continuó Elena. Pero uno sigue aquí. Se tocó el pecho. Aquí adentro sigue latiendo. El niño bajó la vista hacia sus manos. Sostenía una pequeña figura de madera, tallada con forma de caballo. Elena esperó. No intentó llenar el silencio. Después de unos segundos largos, el niño extendió lentamente su mano libre. Tocó con suavidad la cicatriz en el rostro de Elena. No hubo miedo en ese gesto. Solo curiosidad. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no lloró. El perro dio un paso adelante. Acercó su cabeza grande y apoyó el hocico sobre la rodilla de Elena. Era una aceptación. Apache observaba la escena desde atrás. Su rostro serio había cambiado. No había dureza en su mirada. Había alivio. El cuarto es fuerte, explicó. Es el lugar seguro si algo ocurre. Elena asintió. Entendió que esa habitación no era un escondite por cobardía. Era protección. Mateo seguía en silencio, pero sus ojos ya no eran tan cerrados como antes. Elena se levantó despacio. No voy a hacerte daño, dijo mirando al niño. Ni a él, añadió mirando al perro. El niño no respondió. Pero no retrocedió. Esa noche, Elena preparó una sopa más abundante. Colocó 3 platos sobre la mesa. Mateo salió de la habitación secreta por primera vez mientras ella estaba presente. Se sentó con cuidado. El perro permaneció a su lado. Comieron en silencio. Pero el silencio ya no era vacío. Era frágil. Nuevo. Cuando terminaron, Elena recogió los platos y volvió a mirar al niño. Él seguía callado. Pero antes de regresar a la habitación secreta, se detuvo. Miró a Elena. Y sostuvo su mirada un segundo más largo que antes. Era pequeño. Pero era un comienzo. Esa noche, cuando Elena se acostó, comprendió que su vida ya no giraba solo alrededor de sobrevivir. Ahora había algo más. Una responsabilidad. Un niño que necesitaba paciencia. Un hombre que confiaba en ella. Y una montaña que parecía menos solitaria. El fuego la había marcado en el pasado. Pero ahora, en esa casa alta y silenciosa, ella comenzaba a convertirse en refugio para alguien más. Los días comenzaron a cambiar. El viento ya no sonaba tan agresivo. El aire seguía frío en las mañanas, pero el sol permanecía más tiempo en el cielo. La montaña empezaba a mostrar colores nuevos. Elena despertaba temprano. Encendía el fuego. Preparaba pan mientras Apache revisaba el exterior de la casa. Mateo ya no se escondía cuando ella entraba en la habitación secreta. A veces salía antes que ella.
Se sentaba cerca de la puerta y observaba cómo Elena amasaba la harina. No hablaba, pero estaba presente. El perro, siempre alerta, se movía entre ellos como un guardián silencioso. Una mañana, Apache llevó a Elena hacia el establo. «Hoy aprenderás a montar mejor», dijo. Ella dudó un segundo. Había montado antes, pero solo en caminos planos. Apache le mostró cómo sostener las riendas con firmeza. Cómo mantener la espalda recta. Cómo observar el terreno antes de avanzar. No levantó la voz. No mostró impaciencia. Solo repetía las instrucciones con calma. Elena cayó una vez. El polvo cubrió su vestido. Esperó una crítica. Pero Apache extendió la mano para ayudarla a levantarse. «Intentar otra vez es parte del aprendizaje», dijo. Elena sintió algo firme crecer dentro de ella. No era orgullo. Era confianza. Mateo observaba desde la cerca. Sus ojos seguían cada movimiento. Esa tarde, mientras Elena practicaba, el niño dio un paso fuera de la protección del perro. Se acercó un poco más. Al día siguiente, Apache llevó un rifle pequeño al patio. Colocó botellas vacías sobre una roca lejana. «Si vas a vivir aquí, debes saber defenderte», explicó. Elena recordó el establo. Recordó el disparo. Tomó el arma con manos firmes. Respiró como Apache le había enseñado. Disparó. La botella cayó. Apache no sonrió ampliamente. Pero inclinó la cabeza con aprobación. Mateo observaba. El perro permanecía atento. Con el paso de las semanas, algo cambió en el ambiente. Mateo comenzó a seguir a Elena cuando ella iba al pequeño huerto detrás de la casa. Se sentaba cerca mientras ella trabajaba la tierra. Un día, mientras Elena cortaba verduras, sintió una pequeña mano tirar suavemente de su falda. Miró hacia abajo. Mateo le ofrecía la figura de madera que siempre llevaba. Era un gesto simple, pero profundo. Ella aceptó el pequeño caballo y lo sostuvo con cuidado. «Gracias», dijo. El niño no respondió. Pero no apartó la mirada. Apache observaba desde la distancia. Su rostro ya no estaba marcado solo por dureza. Había algo diferente. Una tarde, Apache regresó con un caballo joven, de color marrón brillante. Lo sostuvo por las riendas y lo llevó hacia Elena. «Es fuerte», dijo. «Y es tuyo». Elena se quedó sin palabras. Nunca había recibido un regalo así. Acarició el cuello del animal con suavidad. Apache se acercó. Sin prisa, apartó un mechón de cabello del lado marcado de su rostro. No habló sobre la cicatriz. No la evitó. Solo la miró con respeto. «Eres fuerte», dijo en voz baja. Elena sintió que su corazón latía diferente. La montaña ya no era solo un lugar alto y aislado. Comenzaba a sentirse como raíz. Como hogar. Pero mientras la familia crecía en silencio y cuidado, en el valle alguien contaba monedas y escuchaba rumores. La paz en la altura no sería eterna. Y el viento pronto traería algo más que aire frío. En el valle, el padre de Elena no había olvidado a su hija. Al principio, solo pensaba en el acuerdo que había hecho. Había conseguido buenas pieles durante meses gracias a Apache. El negocio había crecido. Pero la ambición nunca duerme mucho tiempo. Una tarde, un hombre elegante llegó al pueblo en una diligencia polvorienta. Traía papeles, mapas y un maletín de cuero. Se llamaba Arturo Beltrán. Trabajaba para una compañía minera del norte. En la cantina del pueblo, después de varios vasos de bebida fuerte, Arturo comenzó a hablar más de lo debido. Mencionó que había tomado muestras de tierra en las montañas meses atrás. Mencionó que en una meseta alta, cerca de donde vivía un hombre aislado, había encontrado algo importante. Plata. Una veta grande. Sin explotar. El padre de Elena escuchaba desde otra mesa. Su mente empezó a girar. Millones. No pensó en su hija. No pensó en el niño. Solo pensó en control. Si Apache moría, la tierra pasaría legalmente a su esposa. Y Elena, según la ley del valle, aún dependía de su padre en ciertos asuntos. El padre comenzó a construir un plan oscuro. Sabía que no podía enfrentarse solo a Apache. El hombre de la montaña no era débil. Entonces visitó al hombre más peligroso del valle. Un terrateniente ambicioso llamado Esteban Ruiz. Esteban controlaba hombres armados. Controlaba negocios turbios. Controlaba el miedo. El padre presentó la historia como un secuestro. Dijo que Apache había forzado el matrimonio.
Dijo que su hija vivía retenida en la montaña. Dijo que la tierra pertenecía a su familia. No mencionó la plata directamente al principio. Pero cuando lo hizo, los ojos de Esteban brillaron. Un acuerdo se cerró esa misma noche. 15 hombres armados se prepararían para subir hacia la montaña. El plan era simple. Eliminar a Apache. Tomar la tierra. Recuperar a Elena. En la montaña, la vida seguía tranquila. Elena colgaba ropa limpia al aire libre. Mateo estaba sentado en los escalones de madera, tallando otro pequeño animal de madera. El perro descansaba cerca, pero sus oídos se movían con atención constante. Apache estaba revisando una cerca más abajo en el terreno. Elena sintió una inquietud repentina. No sabía por qué. El viento traía un sonido diferente. Lejano. Rítmico. Mateo levantó la cabeza. El perro se puso de pie. Un gruñido bajo salió de su pecho. No era una reacción común. Era advertencia. Apache apareció desde el establo con el hacha aún en la mano. Su mirada se dirigió hacia el sendero que bajaba hacia el valle. El polvo comenzaba a levantarse en la distancia. Caballos. Muchos. Elena sintió como el aire se hacía pesado. Apache no gritó. No mostró pánico. Pero su voz fue firme. Dentro ahora, ordenó. Elena tomó la mano de Mateo sin discutir. El perro se adelantó hacia el borde del terreno, mostrando los dientes. La calma que habían construido comenzaba a romperse. Los hombres del valle estaban subiendo. Y no venían a negociar. La ambición había despertado. Y la montaña estaba a punto de defender lo que ahora consideraba suyo. El sonido de los caballos se volvió más claro. No eran uno ni dos. Eran muchos. Apache cerró la puerta principal con rapidez y aseguró las barras de hierro. Sus movimientos eran precisos, sin desperdiciar energía. Elena, la habitación segura, dijo con voz firme. Ella no discutió. Tomó la mano de Mateo. El niño ya no temblaba como antes. Sus ojos estaban atentos, como si comprendiera que algo serio estaba ocurriendo. El perro no lo siguió. Se quedó junto a Apache. Como un soldado esperando orden. Dentro de la habitación oculta, Elena cerró la puerta reforzada. Escuchó los primeros disparos pocos segundos después. El sonido atravesó el aire como un golpe seco. La madera del exterior crujió. Mateo se pegó a ella, pero no lloró. Elena lo abrazó sin apartar la mirada de la entrada. No era la misma joven que vivía en la sombra del negocio de su padre. Ahora su respiración era controlada. Sus manos estaban firmes. Afuera, Apache se movía entre las ventanas como si conociera cada punto débil de la casa. Disparó una vez. Luego otra. Un hombre cayó cerca del establo. Los atacantes se dispersaron buscando cobertura entre las rocas y los árboles. El líder, Esteban Ruiz, avanzó unos metros y gritó amenazas. «Entrega la tierra y te dejaré marchar», gritó. Apache respondió con otro disparo preciso. El silencio duró solo un segundo antes de que los hombres del valle avanzaran con más agresividad. 4 de ellos rodearon la parte trasera de la casa. Fue entonces cuando el perro actuó. No ladró. No avisó. Saltó desde la sombra. Golpeó al primer hombre en el pecho y lo derribó al suelo. El rifle cayó lejos. El segundo disparó, pero el tiro fue desviado por el movimiento rápido del animal. El caos se apoderó del patio trasero. Apache aprovechó la distracción. Desde la ventana lateral, disparó contra otro atacante que intentaba acercarse con una antorcha. Dentro de la habitación segura, Elena escuchaba cada impacto. Cada grito. Cada disparo. Mateo levantó la vista hacia ella. No había lágrimas. Solo tensión. Elena recordó el arma que Apache le había entregado días antes para practicar. La tomó. No con miedo. Con decisión. Si la puerta cedía, no esperaría. El ruido afuera se intensificó. Esteban tomó algo de su bolsa. Un paquete pequeño con una mecha encendida. Intentaba destruir la casa. Apache lo vio desde la ventana frontal. No apuntó al hombre. Apuntó al paquete. Respiró profundo. Disparó. La explosión sacudió el suelo con violencia. El impacto levantó tierra, polvo y fragmentos de roca. El estruendo fue tan fuerte que Elena sintió vibrar las paredes. En el exterior, la detonación provocó que una gran parte de la roca inestable sobre la ladera se desprendiera. Un derrumbe poderoso descendió con ruido ensordecedor. Gritos. Golpes.
Luego silencio. El polvo cubrió todo. Dentro de la habitación segura, Elena abrazó a Mateo mientras el temblor cesaba. Pasaron varios segundos largos. Luego escuchó pasos. Un golpe suave en la pared. La señal acordada. La voz de Apache. Elena. Ella abrió la puerta lentamente. El patio estaba cubierto de polvo y rocas. No quedaba ningún hombre en pie. El perro regresaba hacia la casa, respirando fuerte pero sin heridas graves. Apache estaba de pie en medio del caos. Cansado. Pero firme. El ataque había terminado. Pero el verdadero enfrentamiento aún no había llegado. Porque entre los hombres que habían subido, había alguien más. Alguien que conocía esa casa. Alguien que no venía solo por la tierra. Elena todavía no sabía que el último peligro estaba a punto de cruzar la puerta trasera. El polvo todavía flotaba en el aire cuando el silencio regresó a la montaña. Elena salió de la habitación segura con Mateo detrás de ella. El perro caminaba lento, pero atento, olfateando cada rincón del patio. Apache permanecía de pie frente a la casa, observando el terreno. Sabía que un enemigo herido podía fingir estar caído. Pero no vio movimiento. El derrumbe había terminado el trabajo. Elena dio un paso afuera. El suelo estaba cubierto de piedras grandes y restos de madera rota. La explosión había destruido parte de la cerca. El aire olía a humo y tierra recién abierta. Entonces escuchó algo detrás de la casa. Un sonido diferente. No era el viento. No era el perro. Era respiración agitada. Alguien se movía con dificultad. Apache levantó el rifle y caminó hacia la parte trasera. Elena lo siguió unos pasos, pero se detuvo cuando vio la figura que emergía entre las sombras. Era su padre. Su ropa estaba sucia. Sus botas cubiertas de polvo. Sus ojos no mostraban arrepentimiento. Mostraban desesperación. No parecía sorprendido de verla viva. Solo parecía frustrado. «Ven conmigo ahora», dijo con voz áspera. «Todo esto es ilegal. Esa tierra me pertenece». Elena lo miró sin moverse. No sintió miedo. No sintió vergüenza. Solo vio al hombre que la había ocultado durante años. «Elena, escucha», continuó él. «Los hombres murieron, pero eso no cambia nada. La plata es nuestra oportunidad. Puedes volver al valle. Podemos empezar de nuevo». Sus palabras eran vacías. Apache no habló. Observaba la escena con mirada fría. El padre dio un paso adelante. «Ese hombre te engañó», añadió. «Te utilizó». Elena sintió una calma profunda dentro de su pecho. «No», respondió con voz clara. «El que me utilizó fuiste tú». El padre sacó un pequeño revólver escondido bajo su abrigo. El movimiento fue rápido. Pero no lo suficiente. Elena ya sostenía el arma que había tomado antes. Apuntó sin temblar. El cañón estaba firme. Directo al pecho de su padre. El silencio fue absoluto. El perro emitió un gruñido bajo y dio un paso adelante, mostrando los dientes. El padre vaciló. Por primera vez, no vio a la hija escondida detrás de una cortina. Vio a una mujer de pie. Segura. Libre. «No dispares», murmuró él, bajando ligeramente el arma. Apache se acercó despacio. No levantó el rifle hacia el padre. Solo habló. «Baja el arma», ordenó con voz firme. El padre miró alrededor. La montaña estaba en silencio. No quedaban hombres para ayudarlo. Bajó el revólver. Elena no disparó. Apache tomó el arma del suelo y la descargó con calma. Luego miró al hombre frente a él. «No te mataré», dijo. «Camina». El padre abrió los ojos con incredulidad. «Camina hacia el valle», repitió Apache. «Sin botas. Sin armas». El perro avanzó un paso más. El mensaje era claro. El padre miró a Elena por última vez. Esperaba compasión. Pero no encontró nada. Solo determinación. Sin decir otra palabra, comenzó a bajar por el sendero, descalzo, entre piedras y tierra suelta. Su figura se volvió pequeña en la distancia. Elena bajó lentamente el arma. Sus manos no temblaban. Apache la miró con respeto silencioso. No necesitaba decir nada. El verdadero poder no estaba en la plata bajo la tierra. Estaba en lo que Elena había hecho. La hija escondida ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había elegido su lugar. Y la montaña lo sabía. Después de que el padre desapareció en el sendero hacia el valle,
la montaña quedó en silencio otra vez. Pero no era el mismo silencio. Era un silencio que seguía a una batalla. Apache inspeccionó los alrededores con cuidado. Revisó cada rincón del terreno. Confirmó que no quedaba ningún hombre escondido entre las rocas. El perro patrullaba el perímetro con energía firme. Elena llevó a Mateo dentro de la casa mientras Apache evaluaba los daños. Una parte del terreno inferior había cambiado por completo. El derrumbe provocado por la explosión había abierto una gran grieta en la ladera. Rocas enormes estaban esparcidas por el prado. Y algo más. Cuando el polvo comenzó a asentarse, un brillo extraño apareció bajo la luz del sol. Apache caminó hacia la zona afectada. Se agachó. Apartó tierra suelta con las manos. Debajo de la superficie rota, la roca mostraba líneas plateadas que reflejaban la luz con intensidad. No era imaginación. Era una veta de plata expuesta. Grande. Continua. Visible a simple vista. Apache permaneció en silencio largo rato. No sonrió. No celebró. Miró hacia la casa. Miró hacia el lugar donde Elena estaba parada en la puerta observándolo. Ella no entendía completamente lo que significaba esa veta. Pero entendía que era importante. Cuando Apache regresó hacia ella, sus ojos mostraban algo nuevo. No era emoción por riqueza. Era decisión. La tierra cambió, dijo. Elena asintió. Y nosotros también, respondió ella. Esa tarde trabajaron juntos limpiando el terreno cercano a la casa. No tocaron la zona expuesta todavía. Primero reforzaron cercas. Repararon la puerta dañada. Mateo ayudó en pequeñas tareas. Traía herramientas. Sostenía clavos. El perro no se apartaba de ellos. Al caer la noche, se sentaron frente al fuego. Por primera vez desde el ataque, el cansancio cayó sobre ellos con fuerza. Elena miró sus manos. No eran manos frágiles. Eran manos que habían disparado. Que habían cosido heridas. Que habían sostenido un arma frente a su propio padre. Apache la observó en silencio. Eres parte de esta montaña ahora, dijo finalmente. Elena levantó la vista. No era una declaración romántica. Era reconocimiento. Ella había elegido quedarse. Había elegido luchar. Y eso no se compra ni se negocia. Mateo estaba sentado en el suelo cerca del fuego, jugando con su figura de madera. De pronto, levantó la cabeza. Miró a Elena. Abrió la boca. Su voz salió débil, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. Madre. El sonido fue pequeño. Pero llenó la casa entera. Elena sintió que el aire se detenía. Se arrodilló frente a él. No habló. Lo abrazó con fuerza. Apache se acercó despacio y rodeó a ambos con sus brazos. El perro apoyó su cabeza contra las piernas unidas. No era la plata lo que hacía fuerte esa casa. Era eso. Esa palabra. Esa elección. El valle podría intentar regresar. La ambición podría despertar otra vez. Pero ahora la montaña no era solo un refugio. Era una familia. Y esa familia había sido construida con algo más resistente que la piedra. Había sido construida con lealtad. La cicatriz en el rostro de Elena nunca desaparecería. Pero ya no era símbolo de vergüenza. Era señal de supervivencia. Y la montaña, silenciosa y firme, guardaría su historia. Aún quedaba un último capítulo por vivir. Uno donde el pasado terminaría de cerrarse para siempre. Pasaron varias semanas después del ataque. La montaña volvió a su ritmo natural. El viento soplaba constante. Las noches eran frías. Las mañanas traían luz limpia sobre la meseta. Pero algo había cambiado para siempre. Apache decidió bajar una vez al valle, no para negociar, sino para asegurar los límites legales de la tierra. Esta vez no fue como hombre aislado. Fue como propietario legítimo. La noticia del derrumbe y la desaparición de los hombres armados ya se había extendido. Nadie habló en voz alta, pero todos entendieron lo que había ocurrido. El padre de Elena sobrevivió al descenso. Llegó al pueblo herido en los pies y sin dignidad. Intentó contar su versión de los hechos, pero nadie lo escuchó con respeto. Los hombres que había traído nunca regresaron. Su reputación quedó destruida. La Compañía Minera del Norte, al escuchar rumores sobre la veta expuesta, envió representantes oficiales. Apache no firmó nada apresurado. Esta vez no hubo engaños. Se hicieron acuerdos claros. Pagos justos. Protección legal.
La plata fue extraída con orden, sin destruir la meseta. Pero la riqueza no cambió la esencia del hogar. La casa siguió siendo la misma. Elena siguió levantándose temprano. Seguía cocinando pan. Seguía trabajando la tierra. Solo que ahora lo hacía sin sombra sobre el corazón. Mateo comenzó a hablar más palabras con el paso de los días. No muchas. Pero suficientes. A veces decía agua. A veces decía padre. Y cada vez que decía madre, Elena sentía que todo el dolor del pasado se transformaba en fuerza. Apache observaba esa transformación con silencio orgulloso. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de las montañas, Elena salió sola hacia el borde de la meseta. Miró el valle lejano. Recordó la habitación oscura detrás de la tienda. Recordó las miradas evitadas. Recordó el miedo constante. Y comprendió algo profundo. Nunca había sido fea. Nunca había sido carga. Solo había vivido rodeada de personas que no sabían ver. El perro se sentó a su lado. Apache apareció detrás de ella, pero no habló. Se quedaron en silencio observando el horizonte. La montaña no la había cambiado. Había revelado quién era en realidad. Una mujer fuerte. Una mujer capaz. Una mujer que eligió quedarse y defender lo que amaba. La cicatriz en su rostro seguía allí. Pero ahora, cuando el viento tocaba su piel, no sentía vergüenza. Sentía historia. Sentía victoria. Esa noche, mientras la familia se sentaba frente al fuego, Mateo se acercó a Elena con su figura de madera. La colocó en sus manos. No más miedo, dijo con voz pequeña pero clara. Elena lo abrazó. Apache colocó su mano sobre el hombro de ambos. La plata bajo la tierra les daría estabilidad. Pero la verdadera riqueza ya estaba allí. La hija escondida se había convertido en el corazón de la casa. Y en lo alto de la montaña, lejos del juicio del valle, reinaba sin corona. No por dinero. No por poder. Sino por dignidad. Y esa dignidad nadie podría arrebatársela jamás. Si la historia de Elena, Apache y Mateo tocó tu corazón, dale like al vídeo. Suscríbete al canal para más historias llenas de fuerza y dignidad. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza.